En este vídeo vamos a aprender a hacer una aplicación sencilla de ventas utilizando AppCheat y conectando con la API de Stripe. No te lo pierdas y continúa en el vídeo. Bueno, para empezar a desarrollar nuestra aplicación de ventas, vamos a comenzar creando la base de datos en Google Sheets. En esta base de datos vamos a crear diferentes hojas con los diferentes apartados de la aplicación. En principio tenemos una hoja de inicio donde vamos a poner las diferentes categorías y en la aplicación al principio vamos a poder pinchar y filtrar por cada categoría. Luego tenemos los artículos, una lista de artículos donde vamos a tener un ID de artículo, un precio, una descripción, unas palabras claves para poder buscarlo, una foto, una columna de ofertas y especificaciones. Luego la tabla de ventas donde vamos a registrar las ventas, el encabezado o las cabeceras de las ventas, es decir, el ID, la fecha, el cliente, el número que lo vamos a utilizar para crear el ID de la venta, el usuario, el total y el token de pago de columna donde vamos a recibir la URL del pago de Stripe. Y luego tenemos el detalle de venta donde vamos a relacionarlo con la venta y vamos a registrar las diferentes líneas de cada venta. En este caso tenemos un ID de detalle que sería la key de detalle de venta, el ID de venta que se va a relacionar con la tabla venta, un número para crear también el ID, una cantidad, el artículo o ID de artículo, el nombre del artículo, el precio, el total, una columna o campo que le vamos a llamar guardada, que la vamos a utilizar para cuando guardemos la venta o el detalle de venta que ya no nos salga en el carrito, y luego una columna de usuario para saber qué usuario es el que está registrando esa venta o ese detalle de venta, y para que cuando entre un usuario solo vea sus ventas y sus detalles de venta. Y bueno, ya después me quedaría la tabla de usuarios, donde voy a tener el registro de todos mis usuarios con un ID, un cliente, dirección, teléfono, nota, email, toda la información del usuario, y la tabla empresa, donde voy a tener la información de mi empresa como venta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es generar la aplicación en AppCheat. Como siempre, extensiones AppCheat, crear una aplicación. Esto nos va a conectar con la plataforma de AppCheat. Obviamente tenemos que habernos logueado anteriormente para que nos conecte directamente con la plataforma. Y una vez que ya ha generado la aplicación, pues lo primero que tendremos que hacer es crear las diferentes tablas, porque en principio él nos ha creado automáticamente la tabla de inicio, que es la primera que está aquí a la izquierda, y entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir creando las demás tablas. Lo normal es que si tú le das al más aquí, pues te salen las diferentes tablas y puedes darle a artículos, venta, tal, y lo que pasa es que es más rápido en este caso, cuando son muchas, es más rápido ir aquí y recoger directamente las tablas de la hoja de cálculo y ya te las mete todas de golpe y no tienes que estar dándole una por una. Entonces, una vez que ya tenemos todas las tablas, lo que vamos a hacer es ir configurando los campos, que lo vamos a hacer muy rápido. Simplemente el precio le vamos a poner price, la descripción es texto, las palabras claves es texto, la foto imagen, esto es texto y las especificaciones texto o long text si queremos poner bastante cantidad de texto, ¿no? Luego, detalle de venta, pues detalle de venta tendría un ID de detalle que nos tenemos que asegurar de que el valor inicial es, en este caso sí va a ser Unique ID en el ID de detalle, pero en el ID de venta no, en el ID de venta vamos a fabricar nosotros el ID, pero de todas formas el ID de detalle sí lo vamos a dejar como Unique ID. El ID de venta lo vamos a generar a partir del número, ¿vale? Pero de todas formas vamos a seguir configurando los demás campos. Cantidad sería number o decimal en función de lo que vayamos a vender. En este caso yo lo voy a poner como number. El ID del artículo estaría relacionado con la tabla artículos, ¿vale? Con un ref, le ponemos artículos. El artículo sería... Realmente el artículo sería texto, pero aquí en la fórmula le vamos a poner id artículo punto
artículo, esto es para que nos guarde también el nombre, aunque nos guarde el ID, queremos también que en la tabla nos guarde el nombre del artículo, para después si queremos hacer algún análisis de datos con la tabla de Google Sheet, pues poderlo hacer más fácilmente. Entonces lo que sí voy a hacer es que voy a ocultar este campo porque solo, en principio, solo me interesa que me aparezca el ID de artículo. Luego el precio lo pondríamos como price y el total sería price también, guardada como texto y realmente el price o el precio lo vamos a coger también del artículo porque obviamente el artículo tiene que tener ya su precio porque el mismo usuario va a generar la venta. Entonces aquí le tendríamos que poner id artículo punto precio y así nos cogería ya el precio que tiene guardado ese artículo. Luego el total pues tendríamos que ponerle cantidad por precio, ¿vale? Para que nos haga la cantidad de artículos por el precio del artículo y ya nos saque el total. Entonces, el campo número, lo que vamos a hacer es que en el valor inicial, en el initial value, le vamos a poner una fórmula que lo que nos va a hacer es mirar el último número de venta que hay, pero del usuario que está ahora mismo logueado. Es decir, me va a mirar el último número de venta de la tabla venta número, el max, es decir, el valor más alto, pero en la que el usuario sea el mismo que está logueado ahora mismo, que sería como usermail. Vale, y le dice más uno para que añada uno, es decir, lo que va a hacer es que cada vez va a añadir un número más, pero dentro del usuario. Con esto conseguimos que al haber tantos usuarios trabajando a la vez o que previsiblemente puedan trabajar a la vez, no nos produzcan choques o conflictos entre los diferentes usuarios a la hora de guardar un ID autonumérico. Entonces ahora mismo me está dando aquí un error porque todavía la tabla venta no la hemos configurado y es como el campo número está como texto. Entonces vamos a darle a guardar aquí, nos vamos a venta un momento y vamos a poner el campo número como número. Entonces ahora ya nos vamos a detalle de venta y en el campo número que habíamos puesto esta fórmula para que nos vaya generando el número, pues ya nos da correcto, ¿vale? Entonces vamos a seguir configurando los demás campos porque ahora lo que nos tocaría sería configurar el ID de venta. Lo que necesitamos es que en el ID de venta tengamos una fórmula que va a ser en el initial value también, que va a ser esta fórmula. Es decir, en el detalle de venta yo tengo que captar el usuario que está ahora mismo logueado, ¿vale? Es decir, lookup user email, es decir, búscame el usuario que está logueado en la aplicación, lo buscas en la tabla de usuarios por el campo correo y me devuelves el número del usuario, ¿vale? Y esto lo concatenas con un punto y con el número que tengo aquí, con el campo número, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es construir el ID de la venta a partir del número del usuario, que el número del usuario es un número que se va a generar cuando nosotros creemos el usuario, ¿vale? Y así, en este caso, el detalle de la venta va a ser personalizado, el ID de venta va a ser personalizado para cada usuario, con lo cual no se van a producir choques, ¿vale? Entonces vamos a darle a guardar. Y por esta parte ya la tendríamos, ¿vale? Aquí me está dando un aviso de que es oculto el nombre, el campo artículo, pero eso no me preocupa porque no me va a dar ningún problema. Ya tenemos configurado los campos del detalle de venta. Nos vamos a la tabla empresa, que la tabla empresa, pues creo que no sé si lo habíamos dicho, pero básicamente lo que va a tener es la información de la empresa, ¿vale? De la tienda, ¿no? De la tienda que vende. Simplemente aquí esto sería todo, básicamente todo tipo texto, o sea que no habría que hacer nada raro. Lo único, el logo ya por defecto él me lo puso como thumbnail, que es como una imagen.
y luego tendríamos el botón inicio, tenemos la foto que la tenemos que poner como tipo imagen, ¿vale? En los usuarios, lo que tendríamos que hacer en este caso sería configurar los campos del usuario, que en este caso el único campo que habría que configurar algo así diferente sería el font, y luego tendríamos que configurar en este caso una forma de que los usuarios se registraran, y cuando se generara el número, pues crear un número de usuario, ya sea a mano o bueno, pero en eso no vamos a entrar todavía. Ahora lo importante sería configurar la tabla venta, ¿vale? Que la tabla venta simplemente tendríamos que darle una fecha de la venta, el cliente lo tendríamos que relacionar con los usuarios, ¿vale? Para que ya lo cogiera directamente, y realmente el cliente lo que vamos a hacer es que lo va a coger directamente del user email, ¿vale? En este caso, en el valor inicial sería lookup user email, para que nos coja el usuario, coma en la tabla usuarios, que me lo busque en el campo email y me traiga el ID de usuario. Vale, con esto nos aseguramos de que nos registra el código del cliente, que en este caso es un usuario. Vale, vamos a guardar, y entonces en el número tendríamos que poner lo mismo que tenemos en el ID, en el número de venta de aquí, para que nos llegue a al mismo número, tanto de la venta como del detalle de la venta, que en este caso sería el número. Ponemos la misma fórmula en el valor inicial, y en el ID de venta también tendríamos que poner la misma fórmula que pusimos aquí en detalle de venta, ¿vale? ¿Y esto para qué? Para que nos salga el mismo ID de venta y luego se conecten los detalles de venta con la venta, ¿vale? Entonces aquí quitamos el Unique ID, porque en este caso no lo vamos a utilizar, y lo que vamos a hacer es, como hicimos antes, es decir, me buscas el número del usuario y lo concatenas con un punto y con el número que tienes en la venta, que el número que tienes en la venta, este número, pues me sale con esta fórmula. Le damos a guardar, y ahora mismo todo lo que es la parte de las tablas lo tenemos prácticamente configurado. Lo único que faltaría es en el total, este total que tenemos aquí en la venta, pues vamos a ponerle como tipo price, y en principio aquí tendríamos que crear una fórmula que nos sumara todos los detalles de venta, que sería esta fórmula, es decir, sum select detalle de venta total, en los que el ID de venta sea igual que el ID de venta que tenemos en esta tabla, es decir, súmame los detalles de venta, el campo total de los detalles de venta, pero solo los que la venta sea la misma que la que en donde estoy. Vale, vamos a darle a guardar, y esta de token pago columna tendríamos que ponerla como tipo URL, porque es donde va a caer el pago de Stripe, y nos interesa que después el cliente pinche para realizar el pago. Vale, vamos a darle a guardar. Vale, ahora vamos a empezar a configurar las vistas. Vamos a comenzar con la primera vista, que es la vista de inicio, que él por defecto me la ha colocado, me la ha hecho automáticamente como tipo deck, pero esta vista realmente va a ser tipo gallery. ¿Para qué? Para que salgan todas las imágenes aquí de las diferentes categorías, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí al más, y en este caso, ven, tenemos fecha de inicio, categoría, pues vamos a poner como primera categoría, por ejemplo, ferretería, ¿vale? Y ahora le damos aquí a la imagen y vamos a guardar un logo para esa categoría. Pinchamos
cogemos la imagen y se nos queda ya guardada como el logotipo de la categoría. Le damos a guardar. Esto de momento se está viendo como tipo deck, pero como le hemos puesto gallery, cuando le demos a guardar, pues ya se va a ver la vista como tipo gallery. Vale, entonces lo ideal del tipo gallery es que cuando yo pinche aquí me vaya artículos de esta categoría, ¿no? Pero como ven aquí está saliendo la clave, ¿no? La key en vez de lo que es el artículo. ¿Por qué? Porque en inicio tenemos que poner como label la categoría. Entonces ya nos va a salir aquí la categoría, con independencia de que después le podamos dar con las format rules algún color más vistoso y tal, ¿no? Pero vale, esto ya tendríamos la primera. Si ahora seguimos añadiendo aquí, pues categoría, pues fontanería. Le damos la imagen de fontanería. Perdón, esta no es de fontanería, obviamente. Esta de fontanería. Y así, pues podríamos añadir todas lo que son los iconos de los filtros, ¿vale? En principio vamos a dejar solo estos dos. Voy a darle a guardar para que coja los cambios que se están aquí quitando. Vale, y entonces lo que tendríamos que hacer aquí ahora sería poner una acción que cuando yo pinche en ferretería se me carguen los artículos de esta categoría de ferretería, pero para ello primero tendríamos que cargar artículos. Vale, pues voy a cargar los artículos y seguimos con el vídeo. Bueno, he cargado otras categorías y además he cargado aquí en la tabla de artículos, aquí directamente en la misma tabla he metido algunos artículos y realmente para poder verlos aquí en la aplicación tendríamos que crear ahora una vista de la tabla artículos, ¿vale? Que sería artículos. La tabla vinculada sería la tabla artículos, que antes ya habíamos creado las tablas, ¿vale? Estábamos en artículos. Lo vamos a poner tipo deck y realmente aquí no están las imágenes porque todavía no se las hemos cargado, pero ya me sale la lista de los artículos porque yo se las puse aquí en la tabla, ¿no? Directamente así, las copié de una lista que yo tenía, las pegué aquí y ya me salen en esta vista de artículos, ¿vale? Entonces lo que tendría que ir haciendo ahora sería añadiendo las imágenes, ¿vale? De todos los artículos. En este caso vamos a ir metiendo, vamos a meter solo un par de ellas para que el vídeo no se haga eterno. Vale, entonces una vez que ya tengo los artículos, la vista de artículos la voy a poner como oculta realmente porque no quiero que se vea a simple vista, sino que yo voy a partir de aquí de la principal, del inicio, y cuando yo pinche en ferretería quiero que se me vaya a los artículos de la categoría ferretería. Para ello, en los artículos hay un campo que es que es palabras clave, y en inicio hay un campo que es categoría. Entonces cuando yo pinche en categoría quiero que me vaya a la palabra clave ferretería, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer es crear una acción en inicio, la tabla de inicio que es esta. Le voy a crear una acción que lo que haga es filtrarme. Voy a poner aquí filtrar artículos. Entonces aquí le diré que la acción sea de tipo go to another view with this app, y aquí en esta parte de target lo que le vamos a decir es que haga una link to filtered view, ¿vale? Link to filtered view, lo primero que le tenemos que decir es a la vista donde queremos ir, que va a ser la vista artículos, y luego le tenemos que decir qué tipo de filtro. Entonces le decimos aquí que las palabras claves sea igual a this row punto, en este caso categoría, ¿vale? Si le hacemos esta acción, lo que va a hacer es que va a ser un enlace a la categoría o a la vista artículos, pero con los artículos filtrados por la categoría que tengo, donde he ejecutado la acción, ¿vale? Entonces para ello esta acción la vamos a poner como hide, y lo que tenemos que hacer ahora es de una forma de que cuando yo pinche en uno de los iconos pues me ejecute esta acción. Para ello vamos a activar
de edit que a veces es bueno, otras veces es muy pesado, pero lo podemos activar y elegimos aquí la vista esta, que es la vista de inicio, y Edit View. Entonces, en la vista de inicio, que se nos acaba de cargar aquí en el centro, en la parte de abajo tenemos Event Actions y aquí dice Row Selected. Esto quiere decir que cuando yo pinche o seleccione en una de los iconos, quiero que se me ejecute una acción, que en este caso la acción sería filtrar artículos, ¿vale? Filtrar artículos. Cuando yo pinche en ferretería, pues se me va a cargar la lista de los artículos, en este caso de la tabla de artículos, ¿vale? En fontanería ahora mismo no hay artículos, por eso no me está saliendo ninguno, pero aquí, en este caso, cuando yo pincho en ferretería, se me cargan los artículos de ferretería. Entonces vamos a darle a guardar. Esta es la primera de las acciones que tenemos que hacer, que es filtrar los artículos desde la categoría de inicio. Tenemos inicio y cuando yo pincho en ferretería me va a los artículos de ferretería. Vale, aquí sería cuestión de seguir añadiendo las imágenes. Y entonces lo que voy a hacer ahora es otra acción que cuando yo pinche en uno de los artículos, pues se me vaya a lo que sería en este caso el carrito, o lo podríamos llamar así, ¿no? O el listado de los detalles de venta, que realmente son los detalles de venta, ¿no? Entonces para ello vamos a crear un slice de la tabla detalle de venta, aquí en el más, create a new slice, y le vamos a llamar carrito, ¿vale? Vamos a llamarlo carrito, y en la condición del slice le vamos a decir create a new expression, es decir, le vamos a dar la condición y le vamos a poner aquí como dos condiciones: que esté en blanco el campo guardada, y que el usuario sea igual a useremail. Entonces explico qué es lo que la condición esta que le hemos puesto, cuál es: que el campo guardada esté en blanco, porque quiere decir que todavía no se han guardado los artículos en lo que es en la venta, y que el usuario sea igual a useremail, ¿vale? Como nosotros en este caso lo que vamos a hacer es que en el initial value del detalle de venta vamos a poner useremail, y así se quedará registrado el usuario o el correo del usuario que está registrando ese artículo. Y en venta también vamos a hacer lo mismo. En el usuario vamos a recoger aquí el useremail, ¿vale? De forma que tanto la venta como el detalle de venta se quede registrado el usuario. Realmente más que el usuario es el correo electrónico, ¿vale? Del usuario. Entonces para el slice de carrito, lo que le decimos es que el usuario sea igual a useremail, para que podamos diferenciar entre unos detalles de venta y otros, para que no se nos mezclen. Esto sería importante también, aparte de hacerlo aquí, sería bueno en este caso hacerlo también, lo de usuario useremail, sería bueno ponerlo no solo aquí en el carrito, sino en los security filters, porque en este caso normalmente en AppSheet hay un problemilla o un bug a veces, dependiendo de cómo sea la actividad de la aplicación, y es que cuando hay detalles ventas y detalles de venta y hay varios usuarios trabajando a la vez, es posible que los detalles de un usuario se vayan a la venta de otro usuario. Entonces, algo que yo haría para evitar ese tipo de problemas, porque claro, se puede montar un pequeño caos aquí en la tienda online, sería crear un usuario, o sea, un security filter que dijera que el usuario sea igual a useremail. Entonces quiere decir que tú solo vas a ver los detalles de ventas
Además, a nivel de la tabla primario, o sea, no es que sea un filtro, sino que no se van a cargar los demás. Entonces, esto lo que haría sería que realmente no hubiera esa mezcla de detalles entre un usuario y otro, o entre una venta y otra. Vamos a darle a guardar. Bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer sería crear una vista para el carrito. Vale, vamos a crear aquí una vista para que sea el carrito, ¿no? El carrito. La vista la vamos a ordenar o agrupar, mejor dicho, por no, la vista tendría que ser de carrito, del slice carrito, y vamos a agrupar por el ID de venta. Vale, de esta forma, pues cuando yo vaya al carrito, que esto en principio lo queremos poner oculto también, cuando yo vaya al carrito, pues voy a ver todos los artículos que he comprado, y esto sería de tipo deck, y tendríamos que ponerlo, pues en el primary header podríamos poner lo que es el artículo, en este caso. En el secondary header podríamos poner la cantidad, y aquí en el summary podríamos poner el total. De todas formas, ahora lo vamos a probar. Realmente voy a darle a guardar. Ahora realmente lo que tendríamos que hacer es crear una acción, porque ya tenemos aquí en inicio, si yo voy a ferretería me sale el listado. Yo ahora tendría que crear una acción que cuando yo pinche aquí me mande una línea a detalle de venta, a la tabla detalle de venta, y por ende al carrito. Vale, entonces vamos a hacer una acción que desde lo que es el artículo, vamos a la tabla artículos, creamos una acción, y la acción que se va a llamar, pues, agregar al carrito. Vale, la acción esta agregar al carrito la vamos a hacer desde artículos, y vamos a decirle que add a new row to another table using values from this row. Vale, entonces le decimos que desde artículos añada una línea a detalle de venta. Vale, y entonces en detalle de venta, en el ID de artículo me va a poner, en el ID de artículo de detalle de venta, me va a poner el ID de artículo de la tabla artículos. Vale, luego de aquí el número, por ejemplo, en el número le vamos a decir que en principio me mande una, ¿vale? Me enviaría el artículo y el número por defecto, aunque también podríamos poner en el detalle de venta un valor inicial en la cantidad, ¿no? Que fuera pues 1. Entonces ya siempre se agregaría 1, pero de todas formas en la acción esta de agregar al carrito, aquí en número no sería en cantidad, ¿vale? Porque si no, si lo metemos en número estamos haciendo un pequeño desastre, pero de todas formas lo voy a quitar, porque como el valor inicial ya es 1, la acción la vamos a poner hide para que no se vea, porque realmente la acción se va a ejecutar cuando pinchemos en el artículo. Entonces, para que eso pase, es decir, yo vengo aquí, me voy a ferretería, cuando yo pinche aquí quiero que me añada un artículo al carrito. Entonces nos iríamos aquí a Edit View, esta es la tabla artículos, la vista artículos, y entonces aquí ahora en Event Actions, que pone Row Selected, quiere decir que cuando yo seleccione algo, qué acción quiero que se ejecute. Entonces en este caso sería agregar al carrito, le doy a guardar, y entonces cuando yo ahora le dé aquí al artículo, pues se me ha agregado un elemento de estos al carrito. Vale, después ya haremos alguna cosa para que cuando yo agregue, pues se vea como que ha habido algo que se ha cambiado o que ha ido al carrito, para que no se quede el usuario, el cliente, como que no sabe no sabe si en realidad al carrito ha ido o no, ¿vale? Esta acción de aquí de añadir a artículos la vamos a quitar, porque realmente esto no lo vamos a agregar, lo vamos a agregar de otra forma, no por aquí, porque esto es el usuario que vaya a comprar online, no debería de tener aquí nada para añadir, ¿no? Entonces voy a darle a guardar, y lo siguiente que vamos a hacer es crear una acción
Es decir, cuando yo venga aquí y le dé a añadir, vamos a crear una acción que la vamos a crear aquí en artículos también, porque es donde estamos, y vamos a crear una acción que se llame ir al carrito. Ir al carrito. Entonces, esta le vamos a decir que sea desde artículos y lo que va a hacer es go to another view with this app y aquí le vamos a decir link to view carrito. Vale, entonces cuando yo pinche en esa acción me va a ir al carrito. Entonces aquí le voy a poner un car, ¿no? Para que se me ponga aquí en la acción. Esta la voy a poner como primary y ahora verán cómo funciona todo esto. Le voy a dar a guardar y ahora iría aquí a ferretería, me iría aquí, luego cuando yo pinche en uno de los artículos ya se me ha agregado al carrito. Entonces si yo vengo aquí, pues se me está agregando esto al carrito, ¿vale? Aquí tenemos que corregir algunas cosas y es porque, como ven, el ID de la venta no me está cogiendo el código del usuario porque obviamente no hay usuario, ¿no? Entonces, también me está poniendo aquí una acción que realmente no me interesa que salga porque es una acción que me va a conectar con el usuario, con el artículo y no quiero. Entonces, en principio, esto sería así, y aquí me sale el precio, aquí me está saliendo el código del artículo, cuando realmente me tendría que salir el nombre. ¿Por qué pasa esto? Porque tengo que irme a la tabla artículos y el label lo tiene ahora mismo el ID y entonces se lo tendría que poner en artículo, ¿vale? Entonces me saldría el nombre del artículo, aunque estoy viendo que realmente esto es demasiado grande, ¿no? Vamos a poner aquí. Entonces el nombre del artículo tiene que ser un poquito más pequeño y luego ya si quieres ver las especificaciones, pues sería cuestión de que te metas en el artículo y las revises, pero lo que es el nombre del artículo debe ser algo sencillo, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos, ¿ves? Este lo puedo eliminar, delete, yo me puedo ir aquí y me puedo ir a la ferretería y agregar el artículo, me voy a ver el carrito, ¿vale? Y lo elimino. Entonces lo único que nos faltaría es corregir el tema de la venta porque aquí en la vista carrito, vamos a irnos a la vista carrito y aquí en la vista carrito le vamos a decir que aparte de que me agrupe por el ID de venta, pues que me agrupe por la suma de la cantidad, ¿vale? La suma del total, en este caso sería sum total, ¿vale? Es lo que, claro, aquí me saldría el total. Y quizás también podríamos hacer otra cosa que a lo mejor sería algo mejor, y es en detalle de venta crear una columna virtual que sea total carrito. Vamos a poner. Y aquí le vamos a poner total carrito. Y así se va a quedar todo mucho mejor. Ahora vamos a carrito y le ponemos aquí group by total carrito y ya está. Hemos eliminado el problema de raíz. Vale, entonces total carrito, esto aquí, y lo único que me faltaría en este caso sería, pues, yo creo que la de editar nos la podemos evitar, nunca mejor dicho, nos la podemos quitar y solo vamos a dejar la de eliminar por si tienes que eliminar algún artículo y vamos a crear en detalle de venta pues dos acciones que sean agregar y lo que le diríamos es que en cantidad sería igual a cantidad más 1, ¿vale? Y ahora pongo otra diferente que sería restar o quitar y sería cantidad menos 1, ¿vale? Vamos a guardar y estas dos acciones van a estar y tendríamos que cambiarles en quitar, le pondríamos menos o minus, que le pondríamos directamente este icono y en agregar le pondríamos plus
y le pondríamos este agregar, ¿no? Entonces, una vez que te metas en el carrito, pues nos saldría esto así. Voy a darle a guardar. Y realmente, aparte de que estas acciones las podríamos poner de otro color para poner un poquito más bonito el tema, podríamos poner quizás aquí el de borrar, a lo mejor pues más a la derecha, ¿no? Para que se quede ahí. Si tienes que aumentar, si tienes que disminuir, ¿no? Y ya fíjate que cuando aumenta y disminuye se te va cambiando el tema este, ¿no? Entonces ya tendríamos lo que es el carrito hecho. Vamos a darle a guardar. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería una acción que esta ya es la acción pues más importante, porque es la que va a guardar, va a crear la venta. Tiene que crearla con el mismo número que se creó los detalles de venta para que cuadre todo. Y además tenemos que crear una acción que cuando yo le dé a guardar se guarden los detalles de venta y escriba guardada en el campo guardada, pues ponga guardado, ok o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a crear lo que falta, que sería vamos a crear una acción desde el carrito, es decir, desde detalle de venta, ¿no? Sería desde detalle de venta. Vamos a crear una acción que se va a llamar finalizar, por ejemplo, ¿no? Finalizar venta o algo así, finalizar venta. Y lo que vamos a hacer es que lo que nos va a hacer es go to another view y le vamos a decir link to view y ponerle aquí venta form, vale. Entonces vamos a darle a guardar y esta acción tendría que ser como primary, ¿ves? Para que esté cuando yo esté en el carrito. Vamos a ver si me voy al carrito, pues esta acción de finalizar solo tendría que estar aquí. O sea, lo que tendría que hacer sería darle a guardar para que solo me aparezca como primary. O sea, aquí no me debe salir. Entonces voy a ver si la puedo eliminar de aquí, de esta vista. A ver, finalizar. Vale, la elimino de aquí, ven, aquí en la vista, y la dejo aquí. Entonces esta finalizar venta, lo que le voy a poner es como un icono de pagar o de pay o de esto, si no, como una caja registradora, finalizar venta. Y también algo interesante sería ponerlo por encima del más, que el más realmente el más no tiene que estar saliendo aquí. Vamos a ver por qué está saliendo, porque está como primary y debería ser prominent, ¿vale? Y el menos está como prominent, ¿vale? Y bueno, este es el más, pero el add no es que esté como prominent, sino que no tiene que estar directamente aquí, ¿vale? Simplemente el finalizar venta. Entonces cuando yo le dé a finalizar venta, me tiene que cargar como para ya finalizar la venta, ¿vale? Voy a darle a guardar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es arreglar el tema del ID de venta que está saliendo mal. ¿Por qué? Porque no tenemos usuarios. Vamos a crear aquí unos usuarios. El ID de usuario le voy a poner ID1, aunque esto se creará con la Unique ID. Cliente le vamos a poner cliente Manuel Aragonés, por ejemplo. Manuel Aragonés, la dirección y todo esto no lo pasamos. Rol le vamos a poner cliente. El número le vamos a poner pues un número cualquiera, aunque lo normal es que después cuando hagamos el procedimiento para que se registren los usuarios, pues ya veremos qué número se le va poniendo. Pero bueno, en principio le voy a poner 1001 y en el email le vamos a poner pues el email con el que estamos entrando a la aplicación, que es este de formación AppSheet. Entonces lo ponemos aquí en el email y la cuestión es que entonces cuando yo
acceda a la aplicación, pues ya se supone que me va a registrar como usuario, ¿vale? Como cliente. Entonces yo ahora voy a volver a hacer el mismo proceso. Voy a ver lo que está aquí en el carrito, y cuando yo le vaya a dar aquí, pues ves, ya me está saliendo en ID de venta, me está saliendo el número del cliente y la venta. Este campo realmente no lo queremos que esté aquí porque no, y menos que se pueda modificar, porque entonces se puede armar un desastre. Siempre todos los campos ID y todos los campos realmente que no sean necesarios, es mejor que que el usuario no los pueda editar. Entonces lo vamos a quitar para que no salga. La fecha, le vamos a poner la fecha, normalmente la fecha, la de hoy, la fecha de hoy, today. Para que cuando hagamos una venta, pues se cree la fecha automáticamente. Bien, entonces, cuando vengamos aquí, esta acción realmente no la queremos aquí en la vista artículos, sino solo como primary. Entonces voy a quitar esto. Entonces estas de aquí las tendríamos que quitar aquí, y solo que me aparezca aquí. Y luego esto de las acciones estas de artículos, pues también habría que quitarlas porque no queremos que el cliente o el usuario nos pueda eliminar alguna cosa de estas, ¿no? Algún artículo. Entonces simplemente quedaría aquí, le daríamos a ir al carrito cuando tuviéramos ya todo relleno. Si, por ejemplo, quisiéramos poner más artículos, pues se nos irían poniendo todos aquí y se nos irían sumando, y a la hora de terminar pues le daríamos a guardar. Aquí ya nos sale el cliente automáticamente, aunque en el tema este de los usuarios habría que poner para que salga el nombre y no el ID, ¿vale? Porque nos salga así. Y este campo de cliente tendríamos que fuera, realmente tendría que ser que no fuera editable, aunque también le podríamos decir, a ver cuál era. Bueno, estábamos hablando de la venta, ¿no? El campo este de cliente le podríamos decir que no fuera editable, porque así, porque así directamente no se podría cambiar, incluso a lo mejor incluso quitarlo de aquí, porque en esta vista ya el cliente sabe quién es, sabe quién es, y entonces podemos quitarlo. El número también lo podemos quitar, el usuario también, y realmente solo sería el token este también lo tendríamos que quitar. Lo que sí nos faltaría sería que nos salieran aquí los detalles de la venta, es decir, las líneas de la venta. Para ello tendríamos que irnos a la tabla de detalle de venta, y el ID de venta hasta ahora no lo habíamos relacionado con la venta. Entonces le ponemos tipo ref, le decimos que está relacionado con la venta y le decimos is part of. Le damos a done, y al hacer esto, pues en la venta nos habrá salido, bueno, tenemos que darle a guardar primeramente, y entonces ahora al darle a guardar nos ha salido related detalle de venta en venta, ¿vale? Aquí nos ha salido esta frase que tenemos que cambiarle y ponerle artículos para que quede más fino, un poquito más fino. Y ahora aquí en esta vista de form, edit view, tendríamos que agregar related detalle de venta para que nos aparezcan ya los detalles. Bueno, y ahora lo que nos faltaría es que cuando yo le dé a guardar, pues se ejecute una acción en el guardado que a las líneas de detalle les ponga en el campo, en la columna guardada, les ponga guardado, ok, o algún valor para que podamos quitarla del carrito. Vale, entonces para hacer esto nos vamos a ir a hacer una acción
primero tenemos que hacer la acción en detalle de venta y vamos a crear la acción guardar, ¿vale? Guardar, le decimos que el campo guardada me ponga guardada, vamos a poner guardada, ¿vale? Guardada, guardada. Esto es lo que me va a poner la acción cuando se ejecute la acción, ¿vale? Le vamos a poner como high para que no se vea. Y esto solo lo haría, o sea, solo guardaría una línea. Y nosotros lo que necesitamos es que cuando yo le dé aquí a guardar esta venta, pues todas las líneas se me pongan como guardadas, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería para hacer esto? Pues tendríamos que irnos a ventas, que es realmente donde se va a ejecutar la acción, y en ventas vamos a crear una acción que se va a llamar guardar todas y que realmente lo que va a hacer es una execute an action on accept of rows, es decir, va a ejecutar desde la tabla ventas, va a ejecutar una acción en la tabla detalle de venta. ¿Y en qué filas de la tabla de detalle de venta? Pues tenemos que decírselo aquí, que sería select detalle venta id, bueno, id detalle sería, ¿vale? Y aquí le tenemos que decir que id venta sea igual a this row punto id, perdón, punto id venta. Entonces aquí solo nos va a ejecutar la de guardar en las que sean de esta venta, en las líneas de detalle que sean de esta venta. Y la acción, ¿cuál va a ser? Pues guardar. Vale, esto lo vamos a poner como high también. Y esta acción se la vamos a poner para que cuando yo vaya a darle aquí a guardar, a finalizar, en este formulario, perdón, aquí cuando yo le dé aquí, ¿no? En este formulario, pues en form saved, es decir, cuando el formulario se guarde, hay una acción que se va a ejecutar en el evento de guardado del formulario. Entonces le vamos a decir guardar todas. Con lo cual vamos a darle a save. Recuerden que en el carrito le habíamos dicho que is blank guardada, es decir, cuando ya guardada no esté en blanco, es decir, esté ya con algo escrito, ya no va a aparecer en el carrito. Entonces, si yo ahora vamos a fijarnos aquí que tenemos en ventas, detalle de ventas, aquí tenemos guardada vacío, ¿vale? Entonces, cuando yo le dé aquí a guardar, pues lo que tiene que pasar es que las líneas de esta venta, ¿ven? Se me ponen como guardadas. Entonces ya esto se habría ido el tema del carrito, es decir, si yo ahora me viniera aquí y hiciera otra de esta otra venta, pues cuando venga aquí, o sea, las dos cosas que están aquí son los dos que no tienen guardadas, ¿vale? Que si yo vengo aquí y elimino esta, ahora solo esta se me ha eliminado. Esta es la cosa que tiene Aptiv, que es cuando se elimina algo se queda la línea en blanco, pero bueno, lo podemos eliminar o ejecutar un app script que nos la vaya eliminando. Entonces aquí solo tenemos ahora mismo una fila que no está guardada, con lo cual ya esto sería otro carrito o con otro cliente que entrara o con otro usuario y tal. Entonces ahora lo único que faltaría es que cuando yo ejecute la venta, ¿vale? Cuando yo le dé a guardar aquí, aparte de que se pongan como guardadas, pues haya un app script que vaya a Stripe y mediante la API de Stripe nos traiga el link de pago a esta aplicación. Vale, el app script yo ya lo tengo hecho, ¿vale? Y lo hice realmente preguntándole al ChatGPT y a Gemini, ¿vale? Es decir, yo el app script ya lo tengo hecho y es necesario tener una cuenta en Stripe, que como saben es una
una plataforma que te da facilidad para realizar pagos lejanos, ¿no? Con tarjeta de crédito, puedes mandar links y puedes recibir pagos muy fácilmente, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora nosotros es configurar el app script que vamos a conectar con el AppSheet por medio de un webhook, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que ir es a abrir una pestaña de navegador, vamos a script.google.com, se nos carga el editor de AppScript. A mí me van a salir aquí los proyectos que yo tengo aquí, las pruebas que estoy haciendo y tal, y lo que tendría que crear yo ahora es un proyecto nuevo, y este proyecto lo que va a hacer es conectar con la API de Stripe, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponerle el nombre de ventas YouTube para saber que es el del vídeo. Y yo voy a pegar aquí un código AppScript que tenía yo ya hecho, ¿vale? Aquí realmente no tenemos ningún dato que nos pueda poner en problemas de seguridad en la cuenta de Stripe. ¿Por qué? Porque para trabajar con seguridad en AppScript, lo mejor es que los datos que sean contraseñas o cosas key o APIs key o cosas así que sean un poco que haya que tratarlas con seguridad, pues normalmente se ponen en la parte esta de aquí de configuración del proyecto y en la parte esta que pone propiedades. Aquí donde pone añadir propiedades de secuencia de comandos, entonces aquí metes las propiedades, en este caso metería la propiedad, una propiedad, espera, vamos a ir aquí al editor, aunque aquí me está diciendo que no lo he guardado, vamos a guardar para que no me dé más avisos. Vale, entonces yo por ejemplo, yo tengo para entrar en Stripe tengo una variable que se llama Stripe Secret Key, ¿vale? De todas formas, yo estoy usando la API Key de pruebas, ¿vale? Que es una API que no puedes cobrar nada ni puedes sacar nada porque realmente es de prueba, ¿vale? No sirve para cobrar, entonces de todas formas la estoy haciendo así, ¿no? Entonces Stripe Secret Key tendríamos que meterlo aquí, ¿vale? Tendríamos que ponerlo aquí con este nombre y en el valor le pondríamos pues el valor de la API que vayamos a guardar aquí, ¿vale? Entonces cuando le das a guardar propiedades de secuencia de comandos, pues esta variable, como una variable global, podríamos decir, esto ya cuando él vea esto sabe que es el valor que está aquí, ¿no? Entonces, si alguien te puede captar por internet el paquete con el script, nunca, para poder acceder a la key, tendría que tener acceso a tu cuenta, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que hacer para trabajar seguros y tal, ¿no? Entonces, ahora yo tengo aquí el código. Obviamente, para que esto me funcionara con mi cuenta de Stripe, tendría que irme a mi cuenta de Stripe, copiar la key, venir aquí y escribir aquí el valor, ¿vale? Eso lo veremos cómo se hace, ¿vale? Entonces, yo ya tengo el script. Este script, ¿cómo lo conseguí yo? Pues yo me fui muy fácilmente a ChatGPT y le dije, dame un script para conectar mi cuenta de AppSheet con mi cuenta de Stripe y poder recibir enlaces de pago. Vale. Esto después hay que ajustar un par de cosas, hay que hablar con el ChatGPT. Bueno, todos ya que lo hayan usado saben cómo va esto. Y entonces al final te termina dando un código AppScript que más o menos ya funciona bien. Y entonces tú lo único que tienes que hacer es ya utilizarlo, ¿vale? ¿De qué forma vamos a conectar o vamos a utilizar el código AppScript con AppSheet? Pues simplemente el código AppScript está preparado para recibir
una señal de AppJit, ¿vale? Porque ya el ChatGPT se lo dijimos y nos lo hizo. Y simplemente lo que tendríamos que hacer después es, cuando vengamos aquí, tenemos que darle a implementar, nueva implementación y seleccionar el aplicación web. Aquí en seleccionar tipo tenemos que poner aplicación web, ponerle un nombre y aquí tenemos que decirle que se ejecute como yo, con mi cuenta formación.appjit y aquí como cualquier usuario con una cuenta de Google, ¿vale? No, perdón, cualquier usuario, ¿vale? Esto es lo que hay que poner siempre en los scripts para que se pueda utilizar desde AppJit. Entonces le daríamos a implementar. Ahora siempre que vas a implementar te pide que le autorices el acceso. Hay que darle aquí a la cuenta. Luego tienes que darle a Advanced, Go to Venta, YouTube and Save, ¿vale? Esas son cosas de AppScript. Tienes que darle todos los permisos, continuar. Y ya una vez que te termina todo eso, pues te da una URL, ¿vale? Esta URL es la que tenemos que poner en el webhook para que nos funcione, que cuando hagamos una venta vaya al script y se comunica con Stripe y nos traiga la información. Entonces vamos a darle a copiar aquí, le damos a hecho. Ahora nos iríamos aquí a nuestra aplicación, nos vamos a la parte esta de los bots y vamos a decirle create my first automation, create a new bot y configure event, create a new event. Aquí en new event le tenemos que decir la tabla venta, es decir, cada vez que haya una venta añadida, pues se va a generar el link de pago. Entonces vamos a añadir un step, añadir un paso y aquí le tenemos que decir call webhook, ¿vale? Normalmente aquí le ponemos custom. En la URL tenemos que pegarle la URL que trajimos de AppScript. Aquí tendríamos que decirle post, el método de acceso con el HTTP. Luego aquí el contenido le decimos JSON. Y ahora aquí en body tenemos que pegar unos parámetros, que esto también te lo suele dar el ChatGPT y que lo tienes en el script de AppScript. Y en el body lo que vamos a pegar es lo siguiente. Le vamos a dar el ID de la venta. Se lo vamos a pasar. Le vamos a pasar esto que es el importe de la venta. Que aquí normalmente le tenemos que dar una formulita. Le tenemos que hacer esta formulita porque Stripe no entiende de comas, sino... bueno, yo le voy a dar esta formulita porque Stripe no funciona o no trabaja con comas. Entonces, luego le tenemos que decir la moneda con la que estamos trabajando y la descripción del pago, ¿vale? Entonces, esto es lo que el AppScript necesita para poder trabajar, ¿vale? Entonces, el ID de la venta, el importe, que aquí le hemos quitado las comas para que no nos fastidie Stripe, porque Stripe no puede trabajar con los puntos, y simplemente ya en este caso le daríamos a guardar y básicamente sería esto lo que habría que hacer, ¿vale? Le damos a guardar y entonces ahora tenemos que coger la API de Stripe. En este caso estamos utilizando la API de prueba, de test, y normalmente suele ser una ristra de letras y números que aparecen aquí. Lo copiamos y nos tenemos que ir al script de AppScript y tendríamos que irnos aquí y en esta parte de aquí pues vamos a editar, tendríamos que pegar toda esa ristra de datos, ¿no? de la API key. Le damos a guardar y entonces a partir de ese momento ya la cosa estaría ya configurada, ¿vale? Esto lo hemos hecho así un poco es un vídeo, lo estamos haciendo bastante rápido y seguramente nos dará algunos errores o algunas cosas que habrá que ajustar, pero vamos a probar porque claro,
yo después lo que suelo hacer es que cuando yo guardo aquí, ¿no? Que es cuando se genera lo que es todo el proceso, pues cuando yo vengo aquí, genero todo esto y me encuentro con este formulario que es el de la venta, le digo que en este formulario la vista, cuando cierre, le digo que sea la venta detail, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando yo termine con la venta, le doy a guardar y entonces me termina en esta vista de aquí. Entonces en esta vista es donde yo le voy a poner el link de el pago para Stripe. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a editar esta vista que es la venta de tile. Aquí normalmente le voy a poner, le voy a quitar todo lo que no me interese, ¿vale? El número también, el total, el detalle y solo le voy a dejar el token pago de momento. El token pago es el que donde se va a guardar la URL del pago de Stripe. Vale, le doy a guardar. En principio, en venta, aquí en token pago columna, si todo estuviera funcionando, pues ya nos debería haber llegado aquí alguna URL de Stripe, ¿vale? Entonces, una cosa que podemos hacer es venirnos a aquí a esta parte de ejecuciones y aquí vemos las ejecuciones que se hayan hecho, ¿no? Entonces aquí de momento nos está diciendo como que ha sido completada, pero en principio no nos está funcionando. Uno de los temas que hay que hacer es que, si nos vamos al editor, es que en el script hay que pegar el ID de la tabla de sheet, ¿vale? La tabla de sheet, que es esta, donde tenemos nuestras ventas, pues tendríamos que coger esto, que es el ID, ¿no? Copiamos y pegamos aquí. Vale, la hoja se tiene que llamar venta, que en este caso se llama venta, y por aquí ya, claro, ¿qué pasa ahora? Ahora tendríamos que volver a implementar, le ponemos otro nombre, implementamos, copiamos, ahora nos tendríamos que venir a nuestro webhook, nuestro bot, y pegar la nueva URL de la nueva implementación. Le damos a guardar, guardar y vamos a hacer ahora una prueba de nuevo de cómo funcionaría esto. Vamos a darle aquí, elegimos un artículo, le damos al carrito, le damos a guardar, guardar y en este caso ya nos ha funcionado y nos ha llegado el link de Stripe, ¿vale? Entonces simplemente ya nos aparecería aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer esto un poco más bonito para que el usuario tenga una experiencia un poco más amigable. Y bueno, y lo que vamos a hacer es vamos a irnos a la tabla venta. Y en la tabla venta, lo que es la columna token pago columna, la vamos a deshabilitar para que no se vea. Y en su lugar vamos a crear una columna virtual que se llame pagar y le vamos a poner pues simplemente acceder al pago. Acceder al pago, ¿vale? Y a esta columna lo que le vamos a decir es que solo se vea cuando la columna token pago columna no esté en blanco. Con lo cual lo que vamos a hacer es que
hasta que no esté el link en la columna, no va a aparecer lo de acceder al pago, ¿vale? Entonces esto le damos a guardar y vamos a crear una acción bueno, más que crearla, vamos a ir a las acciones y vamos a irnos a la tabla venta, ¿vale? Y hay una acción que es Open URL Token Pago Columna, ¿vale? Que esta normalmente nos la pone inline en Token Pago Columna para que luego salga con el mismo campo. Pero como el campo Token Pago Columna no lo vamos a ver aquí en esta vista, lo que le vamos a decir es que esta acción, que lo que hace es abrir el link que está en Token Pago Columna, se la vamos a asignar a la columna Pagar. De hecho, de esta forma, la acción de Open URL Token Pago Columna va a salir en la columna Pagar en vez de en Token Pago Columna. Pero claro, va a salir cuando ya el pago esté relleno, ¿no? Entonces, otra cosa que voy a hacer es quitarle este icono. Se lo voy a quitar de la acción porque no quiero que me aparezca ese icono, simplemente lo que quiero es que me aparezca el texto, ¿vale? El texto de la columna pagar. Otra cosa que voy a hacer en las reglas de formato, Format Rules, es aplicarle un formato a la columna pagar y le voy a decir que la columna, bueno, tenemos que elegir aquí la tabla venta y tenemos que buscar la columna pagar y le vamos a poner un formato como en verde y negrita, un poquito más grande de lo habitual y subrayado, por ejemplo. Vale, de esta forma vamos a darle a guardar. De esta forma, la que tiene el link, que es esta, la número 4, pues, que sería esta de aquí, ¿no? La número 4, pues tendría que verse, ahora cuando agreguemos la columna pagar, ¿vale? Entonces en esta tendría que verse esto así. Y ahora le ponemos centradito. A ver, aquí. Centradito y quizás a lo mejor en el formato pues tendríamos que darle un poquito menos de tamaño. Y lo que vamos a hacer es ponerle también en la regla de formato, a pagar, le vamos a poner un finger. O no, en vez de finger, ok, ¿no? Ok, que es algo así. Entonces ahí ya te saldría acceder al pago y ya se quedaría un poquito más lo que es el formato un poco mejor. Entonces ya simplemente le daríamos acceder al pago y así nos abriría el link de Stripe. En este caso lo que nos está pasando es que realmente nos está saliendo 1,20 en el link de pago porque nosotros aquí habíamos puesto 1200 y normalmente los enlaces de Stripe los reciben todos en céntimos o en la moneda más, en la unidad de moneda más pequeña. Entonces, en este caso, para que nos saliera bien el pago, tendríamos que, en lo que le damos aquí esto sería que lo tendríamos que multiplicar por 100, ¿vale? Simplemente sería number de esto por 100. Guardar. Y ahora vamos a probarlo de nuevo. Vamos a hacer una nueva venta. Vamos aquí. También voy a quitar esto. También aquí se podría poner, en vez de la acción, directamente pinchando, ¿no? O sea, tenemos aquí lo que le pusimos para que cuando pincharas que fuera agregar al carrito, pues la acción de agregar al carrito la podríamos poner, en vez de hide, la podríamos poner prominent. Y quizás tendríamos que ir aquí y añadirla aquí. No, esta no era.
agregar al carrito, para que nos saliera aquí también la acción, ¿no? Entonces a la acción, pues, la de agregar al carrito, podríamos buscarle, pues, un plus o el mismo carrito que yo tengo en la que se muestra, ¿no? Un cart de estos, un carrito. Entonces simplemente, vamos a darle a guardar. Entonces simplemente cuando tú le pinches en el carrito, pues ya se te iría al carrito. Una de las cosas que podríamos hacer también en esta vista sería, pues en principio no le estamos poniendo nombres ni nada de eso, pero en esta vista, por ejemplo, le podríamos poner eh, en display, ¿no? En el display de la vista le podríamos poner carrito para que se viera arriba básicamente. Para eso tendríamos que venirnos aquí a Theme and Brand y entonces tendríamos que poner esto aquí, ¿no? Guardar. Luego también habría que ponerle el logo y todo eso, ¿no? Pero en principio, si le ponemos el logo, ¿no? En principio lo que habría que hacer sería en la vista esta de artículos llamarle el nombre de la vista al carrito, pero podríamos hacerle también como una formulita aquí que hiciera el carrito and, vamos a ponerle así, entonces le pondríamos carrito, no sé si así, ¿vale? Carrito esto, and, y aquí le pondríamos count carrito y de artículo, ¿no? Y luego le ponemos and y otro paréntesis. Entonces esto lo que haría sería que ¿ves? Nos podrían salir aquí, quizás a lo mejor vamos a poner un espacio, se quedaría, no, perdón, aquí no. A ver, este lo borramos y aquí ponemos el espacio. Guardar. Entonces esto sería mejor, como más curioso, ¿no? Porque en el momento de que tú le hicieras aquí, le dieras, ya se vería como que ha añadido uno más, ¿no? Entonces se vería el cambio en el carrito, entonces ya vendríamos aquí y le daríamos a guardar, a save, y el único problema que tenemos con esto es que tarda un poco en actualizar lo que es el link. Ya cuando le des acceder al pago, puedes pinchar y aquí ya te saldría, bueno, en este caso nos está saliendo 240, ¿vale? Serían 2400, con lo cual lo que habría que hacer en la cantidad, en lo que le pusimos aquí en el bot este de aquí, sería ponerle por 1000, ¿vale? Porque el problema de Stripe es que coge las cantidades con céntimos, entonces si coge 1200 céntimos, pues para que coja 1200 euros tendríamos que multiplicarlo por 1000. Vamos a generar otro nuevo. Vale, en este caso vamos a coger uno que no sea 1200 para ver cómo nos sale. Claro, aquí nos faltó también ponerle el precio a los artículos. A ver, tenemos el artículo, el ID y el precio, se lo podríamos poner aquí. Vale, entonces aquí, por ejemplo, le daremos a guardar a este, nos vamos al carrito y le damos a guardar, save. Y pues, hombre, aquí el único problema que tenemos con el link de pago es que nos tarda hasta que se sincronice con la tabla. Entonces, lo que tendríamos que hacer a lo mejor es habilitar el Quick Sync o algo así, ¿no? ¿Ves? Aquí ya me sale acceder al pago. Esto de aquí, pagar, también lo podríamos quitar aquí. Simplemente nos meteríamos aquí en display y aquí le pondríamos así y así ya no va a aparecer el nombre, ¿vale? Ahora le daremos a acceder al pago y ahora sí ya nos está saliendo la cantidad correcta. Para evitar la tardanza
al actualizar el pago, porque obviamente el pago nos está llegando a la tabla de Google Sheet, pues para intentar que no tengamos que esperar mucho tiempo para que nos aparezca el pago, podríamos crear una acción como esta, que es actualizar pago, que lo que nos hace es una acción típica para sincronizar cualquier aplicación, que lo que nos hace es cargarnos otra vez la vista, pero actualizando con la tabla de Google Sheet, ¿no? Y entonces esta acción también la podríamos meter incluso en lo que es la acción de acceder al pago, que le habíamos puesto Open URL de token pago columna, simplemente pues cambiándola y haciendo una acción que una acción que lo que hace es una secuencia de acciones que primero actualice la vista y luego nos cargue el enlace, ¿no? Esto sería también una solución porque claro, como el enlace no llega a la hoja o a la tabla de Google Sheet, pues luego, pues si no queremos esperar mucho tiempo para que nos cargue, o eso también podríamos intentar instalar alguna extensión de Google Chrome que nos actualiza AppSheet más rápido o algo de esto. Bueno, a esto le faltarían bastantes cosas, es decir, le faltaría pues ajustarlo un poco más en función de los colores, crearle el PDF, el bot del PDF para verla como si fuera una pequeña factura o un pequeño ticket. Vamos que habría muchos ajustes que habría que hacerle, pero en principio lo que es la mecánica de la venta, de la conexión con Stripe y todo esto, pues ya creo que ha quedado clara. Y nada, si tienen alguna duda, les leo un comentario.